Le contamos también que los capitalinos y por supuesto los mexicanos que viven en el extranjero también participan activamente en esta elección. Lo han hecho así. La participación del voto chilango ha superado las expectativas. Más del 70% de los 28.500 capitalinos que residen en el extranjero han enviado sus votos para elegir al próximo jefe de gobierno. Acabamos de rebasar la frontera de los 20,000, nos dan la cifra que tenemos 20,300 más los que se acumulen. Con este número de sobres entregados, tenemos el 71% de las personas listadas en nuestro listado nominal de la Ciudad de México, que es el listado nominal de migrantes más grande que tiene el país. El número de votos enviados del extranjero a México a través del correo postal provienen de 100 países, principalmente de Estados Unidos, seguidos de Canadá, España, Inglaterra y Francia. La ley considera que los paquetes se deben recibir hasta 24 horas antes de la jornada electoral, por lo que el último paquete en aceptar en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral será el próximo sábado a las 8 de la mañana. Después del proceso de apertura y separación de los votos, los cuales se mantienen cerrados, se trasladarán hacia el TEC de Monterrey, el domingo a las 8 de la mañana, vigilados por la Secretaría de Marina, representantes de partidos políticos, observadores electorales y los organismos públicos locales. Estando ahí, se instalarán las mesas de escrutinio y cómputo, para después tener un conteo de los paquetes electorales postales a las 6 de la tarde. El secretario ejecutivo va a darlo a conocer en dos momentos. En la mañana del domingo va a dar a conocer el número de personas que enviaron su voto. En la noche del domingo, después de que se anuncie el conteo rápido de jefe de gobierno, a 11:30 de la noche, va a dar los resultados de esa votación en el extranjero. El proceso será transmitido por internet a través de la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que las personas en el extranjero sean testigos de lo que pasa con el voto que remitieron. Con imágenes de Jesús Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.